soy Luz Almeida, estudiante de la carrera de bibliotecología. El día de hoy voy a contarles un cuento, El nacimiento de la sierpe. Sentado entre rocas, ahí donde nace la vida, escuchando el agua que golpea y busca camino para alimentar el río, entre la vegetación y la soledad que acompañan la leyenda, en medio de la nada, enigmática, me gusta estar ahí, porque la montaña me alimenta con su silencio. Escribir estas letras en medio de piedras grandes, donde nace el río Pata de Pájaro, con majestuosos manantiales. En eso un sonido llega a mi encuentro. Era don Ramón Molina, en su mular. De sus pezuñas entraban y salían de los camellones, lleno de agua, diciéndome con tono jocoso: mire, yo soy el guardián de estas tierras. Luego se sintió junto a mí y comenzó a contarme sobre el nacimiento de la sierpe, recordando esta historia que su abuela le relataba hace muchos años cuando él era un niño. De esta forma, a través de la palabra, viene la leyenda, allá por los años en el 1890. En estos lares inhóspitos moraba una familia que se acostumbró a vivir con el sonido del agua. Las bandadas de pájaros que jorjean al presentir el invierno, y en una de esas noches entre candiles que alumbraban la gran sala, la patrona doña Ramona comenzó a hablar de la sierpe, al compás de sus hijas que tejían sombrero, hilaban petates, chalos desplagados unos distantes de otros, en la sala con piso de madera labrada en la misma montaña. Para escuchar la conversación tenían que hablar fuerte y diferente a ellos, por el sonido del agua en el río, que a más de roncar infundía miedo. Recordaba y sustentaba a don Ramón que su abuela le contaba que la sierpe, antes de concluir el invierno, llegaba desde el mar con la luna llena cada 7 años, emprendiendo su regor a estas montañas, donde la guarda su nido y madriguera, que amenan agua. Ella llega con un fin, parir dentro de estas cuevas, y ahí se queda oculta entre piedras que entonan su mismo color, y el privilegio que nadie se acerque a estos confines, en especial el hombre. Descansa, y cuando la cría comienza a alimentarse, su madre sale en busca de peces, animales que caza, y los traga para después deglutir la comida a su cría. Cumplir los 7 años, espera la señal de la montaña y el aguacero más copioso entre el mes de febrero y marzo. Sale de su madriguera junto a su cría, envuelta con manillo entre su lomo, y en aquellas aguas de color lechoso hacen un rito al precipitarse el torrencial aguacero. Emprende regreso al mar, surca los confines del río, y en las compañías de la noche, en medio de la creciente, se aferra a su tierra cría. De vez en cuando sale a la superficie y asoma sus cabezas con el brillo de la luna brillante, sus ojos que destellan ráfagas de fuego, y de aquel cuerno que tiene su frente sale fuego, y no descansa hasta llegar al mar donde la esperan sus demás parientes. Las hijas de doña Ramona escuchaban la leyenda. Su esposo, que ya había escuchado lo narrado con respeto, escuchaba. Así ya sabían que cada 7 años la sierpe llega a sus montañas y que se queda por otro espacio de tiempo, igual anidando su cría. Es por eso que ellas esperaron por muchos años aquel invierno bravo para ver la sierpe. Hasta que llegó el helado momento, después de largo tiempo. Por los rumores de los mayores, se enteraron que ese año era el momento propicio, y en una de esas noches lluviosas, mientras estaban tejiendo sombrero de bejuco, de piquigua, desde un lado de la sala que daba la vista al río,
entre la pared de tablas que tenían un boquete, miraron al cauce del río. Llovía torrencialmente entre rayos y relámpagos. Vieron a la sierpe que daba tumbo con el agua que llegaba a los manantiales y abastece al río. Fueron testigos del vaivén de su largo cuerpo dentro del agua. Era medianoche al parecer. El largo cauce del río había crecido y era el momento, como relata la leyenda, de ver partir a la sierpe con su cría y surcar el largo meandro del río. Sus ojos destilaban gotas de lágrimas. Habían tenido el privilegio de ver una de las serpies partir en su destino al mar. Los tiempos fueron pasando y de la sierpe en cada reunión de familia se contaba la leyenda, pero vinieron ciclos de sequía, los árboles miraban al cielo pidiendo agua, los pájaros cantores desfilaban entonados melodiosos gorgios, y aquellos animales terrestres nativos de estos montes suplicaban por igual. Los animales sabían que los manantiales se habían secado. En eso un rumor que traía la montaña allá entre las lomas. Se decía que se construiría una represa que taparía la llegada o salida de la sierpe del ancho mar, de donde se adentra a anidar en las cuevas o manantiales que dan vida al río de Puerto Viejo. De eso quedaría solo el recuerdo. Don Ramón, al igual que su familia, siguen ahí cuidando los manantiales que dan origen al río y celoso, resguardando que nadie profane las montañas, casa y refugios del nacimiento de la sierpe. Bueno, sobre las leyendas manabitas, doy a demostrar que hoy en día no debemos dejar a un lado la lectura. Tenemos que tener más conocimiento de nuestras historias manabitas, de cualquier historia que nos llame la atención, pero siempre tener en cuenta que la leyenda, la cultura, las historias son importantes para tener un conocimiento. Gracias.